con todo esto? Hemos invitado a un teólogo, como formación teórica, pero un hombre de terreno, porque es párroco de la Iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes en los barrios altos de Lima, el padre Tomás Garban. Padre Garban, muchas gracias por estar acá, muy buenas noches y le agradezco que haya venido para un Viernes Santo, ¿no? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Me da mucho gusto venir en este día tan especial, como usted lo ha mencionado, en que celebramos el núcleo de nuestra fe. Jesucristo muere en la cruz. Si bien las circunstancias externas están descritas en los evangelios, lo nuclear, lo central es el amor que Dios tiene por nosotros. Nosotros los cristianos creemos que el Señor murió no por motivos solo coyunturales, sino sobre todo por motivos espirituales. Quería rescatarnos del pecado. La muerte del Señor puede padecer como una muerte de cualquier hombre bueno que injustamente fue asesinado, pero sabemos que en el fondo lo que Él quería era rescatarnos, mostrarnos su amor hasta el extremo. En Juan 3 justamente se dice, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo por nosotros. Y por eso los cristianos debemos reconocer que el Señor no solo murió por una injusticia política, digamos así, de su época, sino por nuestros pecados. Cada uno de los cristianos reconocemos que hemos fallado al Señor y que Él ha querido rescatarnos, salvándonos, mostrándonos su amor en la cruz. Por otra parte, Él sabe que va a morir. Desde que entra a Jerusalén el día domingo, que hemos celebrado el Domingo de Ramos, y que es vitoriado, Él, sin embargo, sabe que su destino se va a jugar esa semana. Efectivamente, en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, Él anuncia por 3 veces que morirá y resucitará. Cosa de que los apóstoles no solo no entienden, sino que además, aunque entiendan un poquito o algo, no aceptan. Piensan que el Señor va a ir a Jerusalén para reinar, cuando Él sabe que va a ir para reinar, pero en la cruz. Entonces, el Señor era plenamente consciente de lo que iba a suceder. Libremente se entregó. Ahora, el Viernes Santo, curiosamente, es el único día del año en que no se celebra la misa. Explíquenos por qué, por favor. Tanto el Viernes Santo como el Sábado Santo también. Porque la Vigilia Pascual se celebra por la noche, sí, que nosotros ya consideramos domingo. Sí. Son días en donde entendamos la misa. La misa es la renovación, digamos, litúrgica, sacramental del sacrificio de Cristo. Ese día no renovamos sacramentalmente el sacrificio porque celebramos el mismo sacrificio de la cruz. La misa es la anticipación, porque es conmemoración de la última cena, de la muerte del Señor. En cambio, ese día nos centramos en la misma muerte, no en la celebración ritual, sino en la misma muerte. Por eso se llama ese día alitúrgico. No hay misa, pero fijémonos que sí se medita la palabra de Dios extensamente. Y además se puede comulgar con las formas consagradas que se han consagrado el Jueves Santo. Por lo tanto, no hay misa, pero sí hay celebración litúrgica. Yo nací en el centro de Lima, hace ya bastante tiempo, en los años 50, y de niño la Semana Santa se sentía y se percibía en las calles del centro de Lima con la costumbre de visitar 7 iglesias, cosa que está facilitada porque el espacio es relativamente pequeño y hay en efecto muchas iglesias. Díganos, ¿cómo se celebra hoy en los barrios altos donde usted reside? Porque es párroco de una característica parroquia de ese barrio del Cercado. En Barrios Altos hay muchas tradiciones religiosas. Por ejemplo, en mi parroquia hay una devoción muy grande al Señor de las Caídas. Justamente el Domingo de Ramos salí en procesión. Muchas personas se han reunido para cargar la imagen y luego con mucha emoción la han guardado. Entonces yo creo que esas procesiones marcan de algún modo la Semana Santa en muchos lugares, especialmente, como usted menciona, los más antiguos, las iglesias más antiguas que tienen estas imágenes, estas devociones. Es la piedad de la gente, ¿no? Yo también, aunque no puedo hablar de tantos años, pero en mi niñez también recuerdo que el Viernes Santo se guardaba más silencio. No se veía tanta televisión, también porque en la televisión no pasaban muchos programas divertidos, sino estas películas largas sobre la pasión, sobre Moisés. Yo creo que todos tenemos de algún modo ese recuerdo, ¿no?, de que este día es especial. O sea, este día nuestra atención debe centrarse en la pasión y muerte del Señor. Algunos se podrán preguntar, ¿cómo puedo yo mirar a una persona que está muriendo? No es algo que agrade, es algo terrible más bien.
Pero lo que se contempla es el misterio del amor de Dios, ¿no? Es algo bello que Dios dé su vida por nosotros. A algunos le podrá parecer un cuento, para nosotros es real, es lo que sucedió. Dios ha venido a la tierra para recorrer ese camino que nosotros debíamos recorrer. Las cosas bellas son aquellas cosas que se pueden contemplar y el amor de Dios se puede contemplar. Ese día nos dedicamos a contemplar el amor de Dios. Y por supuesto que el silencio facilita, ¿no? Apagar la radio, apagar la televisión, apagar el ruido, apagar el celular, nos ayuda a centrarnos en lo verdaderamente importante de la vida. Dios me acompaña, Dios está cerca de mí. A pesar de los problemas que pueda tener, no estoy solo, ¿no? Dios se compadece de mí, es decir, padece con, está siempre junto a mí. Esa presencia del Señor me da mucha paz. No es que necesariamente se resuelvan mis problemas, pero me da mucha paz saber que Dios está de mi parte, que Dios está junto a mí. No hay misa, nos lo ha recordado usted, pero hay la costumbre de asistir a las 7 palabras, ¿no? Que en este caso creo que van a ser comentadas o explicadas en la iglesia de las Nazarenas, en el otro extremo del cercado, porque eso es en la avenida Tacna, ¿no? Usted está más bien hacia el fondo, hacia el otro sentido, y en este caso por diferentes oradores. Explíquenos, por favor, de dónde viene esta costumbre y cuéntenos cuáles son esas 7 palabras que Jesucristo pronunció en la cruz mientras agonizaba. Muy bien, la tradición viene justamente en torno a eso, ¿no? A contemplar la pasión del Señor. Este momento de las 7 palabras se centra cuando el Señor ya está en la cruz y da como su último mensaje, ¿no? Digamos así, como su testamento. Además, con esas palabras comprendemos la naturaleza de la muerte del Señor. O sea, si el Señor no hubiera hablado, digamos así, nos sería más difícil entender por qué murió, cuál fue el motivo que tuvo. Las palabras nos ayudan a contemplar la pasión del Señor. Y en Lima tenemos esa tradición tan bonita, digamos así, de comentar por extenso cada una de estas palabras, de modo que los fieles puedan introducirse mejor en el misterio de la pasión del Señor. Creada la costumbre por un teólogo del siglo XVII, me parece, ¿no? Efectivamente, esta tradición se ha generado aquí y es un orgullo para nuestro país haber, digamos así, fomentado una devoción que también en otros lugares se ha adoptado. ¿No? Es una innovación peruana, limeña en realidad, ¿no? Sí. Porque él era un sacerdote de Lima, ¿no? Efectivamente. Comencemos con la primera palabra que pronuncia Jesús. Clavado en la cruz, azotado, coronado, humillado, adolorido, ensangrentado y levantado de la cruz, porque se le echa y se levanta la cruz para que él comience a sufrir y morir de ahogamiento, que es la causa por la que se muere, me parece, los crucificados, ¿no? Efectivamente. Ya el evangelista San Juan menciona que el Señor había dicho varias veces: cuando sea elevado el Hijo del Hombre, cuando sea elevado el Hijo del Hombre, verán su gloria. Ese cuando sea elevado efectivamente hace alusión a la cruz. Cuando el Señor sea levantado, verán la gloria de Dios. Alguno podría decir, bueno, pero lo que veo es un hombre muerto, no la gloria. Pero justamente así reina Dios, amándonos. No reina como los reyes con su poder, avasallando o atropellando, digamos así, con su poder, con sus armas, ¿no? El Señor reina de un modo distinto. Entonces, el hecho de que Jesús es elevado es el signo de que Dios quiere introducir en el mundo una lógica distinta. No la lógica del atropello ni de las armas, cosa tan actual hoy en día, ¿no? Sino la lógica del amor, del perdón, de la compasión, de la comprensión. Es una lógica divina, ¿no? Que nosotros llamamos servicio. No hemos venido, o mejor, el Señor no ha venido a este mundo para ser servido, sino para servir. Y es lo que nos pide a todos nosotros, servir a las personas más necesitadas, ¿no? Sabiendo que cuando le servimos a ellas, le servimos a Él, porque Él está en el pobre, Él está en el indefenso, Él está en el desamparado, Él está en el huérfano, Él está allí. La primera palabra que pronuncia, ¿cuál es? Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Sí. Tengo sed. Es otra, tengo sed. Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese es un salmo, el Salmo 21, justamente, que es mal interpretado, ¿no? Sí. Porque, pero es duro, es una palabra dura, ¿no? Sí, porque el Salmo comienza así: Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero continúa con un acto de confianza de parte del salmista, digamos así, ¿no? Y la tradición judía era que cuando uno
menciona una parte del Salmo, se está identificando con todos los sentimientos del claro, Salmo. de memoria. Es, es gente que no leen, pero saben de memoria con frecuencia, ¿no? Efectivamente. Luego, Jesús en realidad habla con los co-condenados, porque junto a él hay dos personas condenadas por delitos comunes. El de él también es percibido como un delito común, es decir, rebelión contra la autoridad, ¿no? Sí. Pero es condenado junto a otras dos personas que son delincuentes comunes y son muy diferentes el uno del otro y se dirige a ellos, ¿no? No eran delincuentes comunes, de hecho, eran lo que se menciona ahí es bandidos, Ya. pero bandido prácticamente, o la palabra griega que se usa, lestes, quiere decir como revolucionario. Entonces, incluso eso se organizó para que el Señor pareciera un sujeto que quería rebelarse, digamos así, contra el poder de Roma, ¿no? Cosa que no era cierta, no era el propósito del Señor. Mi reino no es este mundo. Al revés, ¿no? Al revés. Él evita, como otros líderes judíos de la época. Pero quiso darse esa impresión en ese momento, ¿no? Poniéndolo junto a dos bandidos, a dos personas revolucionarias, digamos así. Quería darse la impresión de que él también lo era. Eso los evangelistas lo han puesto por escrito para que quede claro. O sea, las cosas estaban muy organizadas, más de lo que pensamos, para dar la impresión de que realmente él había cometido el delito del que se le acusaba, que justamente era algo falso, ¿no? Nunca quiso confundir el reino de Dios con el reino de los hombres, ¿no? ¿Quién lo condena? Porque hay una duda, y eso es parte del Via Crucis, ¿no? El Via Crucis son 14 estaciones, a lo largo de la noche pasó por situaciones diferentes, ¿no? Desde que sale del cenáculo donde ha comido con sus amigos hasta que muere en el Gólgota, ¿no? Lo condena el Sanedrín, que es el grupo de autoridades judías que simplemente no aceptaban que él fuera el Mesías, ¿no? No aceptaban eso. Probablemente si hubiera sido una persona más poderosa, una persona que calzara con sus expectativas, lo hubieran aceptado, pero el Señor no vino aquí a enseñar lo que a ellos les gustaba, ¿no? Sino la verdad. Entonces, el Sanedrín fue quien decidió. Ya el evangelista San Juan en muchas ocasiones decía que el Sanedrín había decidido ya matar al Señor. Es más, con la resurrección de Lázaro, un milagro que fue, digamos así, muy llamativo para los demás, dijeron, bueno, tenemos que matarlo ya. Luego, nosotros sabemos que en el fondo fueron nuestros pecados, ¿no? Esa es nuestra fe. O sea, y por eso en el catecismo se señala, okay, si bien el motivo histórico, coyuntural fue el que se señala en los evangelios, el motivo teológico fueron nuestros pecados, ¿no? O sea, cada uno de nosotros somos culpables de su muerte. Yo entiendo que esto es algo que no todos aceptarían, ¿no? Bueno, los que tienen fe, Efectivamente. los demás, los historiadores incluso de la época, como Flavio Josefo, quieren estudiar qué pasó, quién fue este señor y cuáles son las fuerzas que estaban en conflicto, como en cualquier otra circunstancia, ¿no? Sí. Pero fijémonos que incluso el signo de que el Señor muera por nosotros, aunque una persona no crea que muere por sus pecados, incluso el signo sería algo cautivador, ¿no? Una persona puede decir, bueno, no entiendo por qué, pero da su vida, dice que da su vida por mí, porque ese signo es llamativo. Aunque no entienda más, aunque no reconozca, digamos así, el hecho de que una persona dé su vida por mí, aunque yo no acepte el motivo que me da, es algo que llama mi atención, ¿no? Es algo que ya de algún modo me cautiva, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué tiene que dar su vida por mí, ¿no? O sea, pero los primeros contactos de Pablo en Atenas con el mundo no judío son fracasos, ¿no? Es rechazado justamente cuando habla de la muerte y sobre todo de la resurrección. Es la primera vez que en Atenas, en el foro principal, yo lo he visitado, también he podido ver la famosa lápida a la que se hace referencia Pablo, al Dios desconocido. Efectivamente. Porque le dice, vengo a predicar, ustedes son muy religiosos y rinden culto a un Dios desconocido. Ese yo se lo vengo a decir. Sí, el Areópago, justamente donde está Pablo, donde predica Pablo, era un lugar cultural, ¿no? No solo filosófico, se entiende también, sino cultural. Se reunía la gente de cultura para discutir. Y ahí él viene a decir, bueno, yo vengo a anunciarles, he pasado por ahí y he encontrado una lápida donde dice al Dios desconocido. Yo vengo a anunciarles ese Dios, o sea, ese Dios que todo el mundo espera, no los dioses falsos de la mitología griega, que eran vengativos, que tenían sus vicios, que eran mentirosos, no. Eran dioses eran dioses hechos a imagen y semejanza del hombre, ¿no?
Pablo dice, no, esos dioses no cuadran con el Dios que yo vengo a anunciarles. No, lo dice delicadamente como uno quiere herir, ¿no? Efectivamente. Incluso cita a un poeta griego que desarrolla una teología panteísta que es poco ortodoxa, ¿no? Sí. En él nos movemos, existimos y somos eratos, me parece, ¿no? Sí, lo que él hace es decir, bueno, esa búsqueda intensa que tú tienes en tu corazón y que tal vez no sabes identificar y que estás confundiendo con esto, eso es lo que yo te vengo a anunciar. Cuando el Señor, por ejemplo, manda a los apóstoles y le dice, vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Jesús claramente está diciendo vayan a todo el mundo no judío o es a todo el mundo judío? No, se está entendiendo a toda la humanidad. A toda la humanidad. Porque en el caso de Jesús, ¿hay alguna señal de que él quiso ir más allá de los límites de su comunidad judía? Efectivamente. El pueblo elegido es el pueblo de Israel, el pueblo judío. Sí. Pero es el principio, en el plan de Dios está pasar por ese pueblo elegido para llegar a toda la humanidad. Sí. Y es lo que los apóstoles entienden, ¿no? Cuando Jesús los envía a predicar a todo el mundo, entienden, todo el mundo está esperando esto. Todo el mundo en su corazón desea encontrarse con Jesucristo. Pero los apóstoles que salen de Jerusalén se van a buscar a las comunidades de la diáspora. Comienzan por allí. Judías comienzan del por allí. Entorno, ¿no? Efectivamente. Comienzan por allí. Turquía, sobre todo, ¿no? Donde muere la Virgen María y donde va a vivir con Juan. O también Alejandría, sí, ¿no? Alejandría, Marcos. Sí, así es. Pero luego, o sea, si bien por ahí comienzan, luego se expanden también a los que no eran judíos, sino paganos, ¿no? A los que no tenían, digamos así, el Antiguo Testamento como un Pero patrimonio. Para ellos sí que es difícil lo de la muerte y la resurrección. Usted dice que es una señal, pero Pablo cuando dice eso lo abuchean y ya párala, ¿no? Sí, San Pablo lo dice, ¿no? O sea, la cruz realmente es algo que no gusta ni a los judíos ni a los gentiles, los paganos. Siempre ha sido un escándalo. Sí. Siempre ha sido algo difícil de aceptar. Pero es justamente la peculiaridad de nuestra fe. Dios asume el sufrimiento humano, recorre el camino del hombre y acompaña al hombre. Jesús no ha venido a quitar el sufrimiento al mundo. Ha venido a acompañarnos en ese sufrimiento. Y es un mensaje muy actual, ¿no? Tantas personas sufren en los hospitales o en la familia. Bueno, el Señor no te dice, si crees en mí, todo se va a arreglar y vas a tener una vida perfecta. Nunca se atreve a decir, para de sufrir, jamás. La vida comporta cierto sufrimiento. El Señor ha venido para transformar el sufrimiento y hacer de ese camino de cruz, de ese camino de sufrimiento, un camino también de salvación, un camino de reconciliación, de paz. A mí me sorprende mucho cuando voy a los hospitales o cuando visito a alguna persona enferma, que cada uno pensaría que está quejando, que está diciendo cosas contra Dios o que le está reclamando. Pero en la mayoría de casos lo que ve es mucha paz. O sea, realmente la gente que asume cristianamente el dolor, el sufrimiento, no que lo provoca, sino que lo asume, realmente experimenta la paz de Dios, ¿no? O sea, la cruz, digamos así, teóricamente, decía San Pablo, es como un escándalo. Pero una vez que uno lo asume como un servicio, como un sacrificio, de hecho, amar siempre comporta cierta cruz. Las madres de familia lo saben mucho. Los padres de familia saben que criar un niño y educarlo, sobre todo cuando es pequeñito, es muy sacrificado. Pero es la otra cara del amor, ¿no? El servicio, el sufrimiento, el sacrificio, que es fructífero, o sea, da fruto en la vida de las personas. Como te decía, los enfermos lo saben muy bien. El Señor, de un modo misterioso, se sirve del dolor, del sufrimiento, de la entrega, para transmitir valores superiores, valores espirituales. Padre, hablemos sobre las costumbres de su barrio y de nuestra ciudad en general. Ustedes están cerca del Rímac y del Cerro San Cristóbal, sí, que ha dado lugar a una costumbre particular, que es la de un Vía Crucis, ¿no? Que recuerda un poco la, digamos, colina del Gólgota, que Jesús tuvo que subir, menos encrespada, ¿no? Que el Cerro San Cristóbal, pero en fin. Y hay las 14 etapas, ¿no? Sí, ¿Quiénes participan de esa costumbre? Justamente yo he sido párroco de San Cristóbal durante 2 años. Antes de llegar a Nuestra Señora de las Mercedes, fui allí párroco. Y el año pasado, sobre todo, me impresionó la cantidad de gente que el Jueves Santo y Viernes Santo subía en peregrinación por el Cerro San Cristóbal, recorriendo las 14 estaciones que están simbolizadas en 14 cruces. Sí, sí. Bueno, Vía Crucis es una devoción
muy antiguo en la iglesia, comienza en Jerusalén cuando se recorre el camino que el Señor tomó desde el encuentro con Pilato hasta la crucifixión, ¿no? Yo lo he hecho en Jerusalén y es sin duda muy emocionante, sin duda alguna, porque claro que uno hace un camino que ha recorrido alguien, camino de la muerte y deshecho, ¿no? Son 14 estaciones, así les llama, porque cada uno se estaciona, digamos así, en cada cruz, cada una de las 14, y contempla un misterio particular de la pasión del Señor. Esta devoción fue difundida sobre todo por los franciscanos. Ellos tuvieron la custodia de Tierra Santa, porque San Francisco de Asís visitó Tierra Santa y tuvo un contacto particular. El Papa encargó a los franciscanos esto, y ellos se encargaron de difundir esta devoción por todo el mundo. En todo el mundo se contempla y se acompaña al Señor. Nadie puede reemplazarlo, nadie Jesús, ¿no? Solo Él puede cargar con nuestros pecados. Como un enfermo no podemos reemplazarlo, pero sí podemos acompañarlo. Y eso es lo que intentamos, acompañar al Señor. No reemplazarlo, no podemos, pero sí acompañarlo, que en ese momento no esté solo. Intentamos reproducir los mismos sentimientos, ¿no?, que tuvo el Señor. Sin embargo, fue abandonado y le dan la espalda a algunos de sus amigos más cercanos, a algunos de los discípulos más cercanos. Sí. Y más bien hay alguien que no era cercano, cuando lo ve caer, lo ayuda y lleva la cruz. Sí. Y es la misma persona que ofrece un lugar para que su cuerpo sea depositado cuando muere. No es el mismo. Este es Simón de Cirene, una ciudad, ¿no? Sí. El otro José de Arimatea. Ya. Entonces, explíquenos quién es el uno y quién es el otro, por favor. Sí, como la cruz era realmente una condena muy dura, el Señor tuvo que ser bastante fuerte para aguantar la condena y cargar su propia cruz. Pero, como cualquier hombre también se desgastó y cayó, ¿no? O sea, se entiende que... 3 veces cayó, ¿no? A lo largo de vida. Eso es lo que dice la tradición, 3 veces. Y la Biblia sí señala que ya que se caía y ya los soldados calculaban que no iba a aguantar hasta el Gólgota, tomaron a un hombre que estaba por ahí mirando, que se llamaba José, y lo obligaron a cargar la cruz, ¿no? Y lo que la tradición nos dice es que, bueno, ese hombre pasó por allí y vio a Jesús, tal vez nunca lo había visto antes, y lo ayudó. Pero lo que entendemos es que en la medida en que acompañaba al Señor, fue comprendiendo de algún modo el misterio de su muerte, ¿no? Y la Semana Santa culmina el domingo, con el domingo de resurrección. ¿Qué es lo que se ha previsto en su parroquia, por favor? Bueno, lo principal es la celebración de la Eucaristía. El domingo de resurrección, digamos, comienza con la vigilia pascual del día sábado. Ese día se bautiza a algunas personas, porque el bautismo es justamente la participación en la muerte y resurrección del Señor. Luego se hace la renovación de las promesas bautismales. Todos los cristianos estamos invitados a reafirmar nuestra fe, ¿no? El día que Cristo resucite es el día más oportuno para decir: creo en ti, creo que has resucitado, creo que eres mi Dios y creo en ti, ¿no? Por eso reafirmo mi fe. Entonces, las celebraciones sobre todo se centran en la Eucaristía. Ya los días previos ha habido otro tipo de celebraciones, ¿no? Como el Viernes Santo, la celebración de la Pasión. El Sábado Santo no hay celebración. Y el Domingo de Resurrección, sobre todo se centra en la Eucaristía. Luego hay algunas imágenes de Cristo resucitado que salen por el centro de Lima, en algunas iglesias, que también constituye una bonita devoción de acompañar al Señor. Es sobre todo también un día de alegría, un día de familia, un día en donde los cristianos comprendemos que la cruz es solo un medio que el Señor quiso para salvarnos, pero el fin es la resurrección, ¿no? Entonces, la misa y la alegría creo que son 2 cosas esenciales. Muchas gracias, Padre Garban, por sus explicaciones y por su presencia acá con nosotros en RPP. Vamos a hacer una pausa.